Hola, seguimos desde casa, edificando la iglesia y continuando con el mensaje anterior que habíamos estado hablando de la luz. Allí cuando Jesús enseña que una luz no se puede poner debajo o escondido, sino que se pone arriba, donde los que entran a la casa todos estén iluminados, todos estén en esa luz. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo, en las cartas que él escribe, va a ir edificando a la iglesia y edificando estos pensamientos del nuevo pacto. Esto es importante entenderlo porque estamos en una edificación la cual cuesta mucho entender porque está muy mezclada en estos tiempos donde la iglesia tiene que crecer y tiene que madurar sí o sí y ser muy objetivo a lo que es el plan de Dios. No es mi idea como pastor, no es la idea de otro pastor, no es la visión descolgada de un pastor, sino es el plan de Dios y tenemos que unirnos a esta forma de ver. Entonces, cuando escribe el apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para el alimento, pero a ambas las destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esto es una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, ¿sí? son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré, miembros de Cristo, y los uniré a estos miembros a una ramera. De ninguna manera. 16. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? ¿Sí? Habla de una relación sexual donde en el matrimonio, por eso es tan santo el matrimonio, y la unidad del matrimonio es tan santa, porque en la unidad sexual se forman una sola persona, se forman una unidad de uno solo, ¿sí? Porque dice: los dos serán una sola carne. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto es muy importante entenderlo, porque Dios ya no vino de esa manera como en el antiguo pacto, que peleaba desde afuera, que nos traía desde afuera, o era como las ovejas, o como el pastor, o como el Dios. Uno de los títulos de la deidad, por ejemplo, es Dios de guerra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Pero ahora en el nuevo pacto no viene de esta manera como en el antiguo pacto. Viene de una forma tremenda, que es mucho más, de una forma mucho más excelente, donde nos hace hijos de nuestro Padre. Y nuestro Padre puede tener una profesión o dos profesiones o otras profesiones como título de la deidad, ¿sí? Mi papá pudo haber sido alguna profesión, la profesión que sea, pero ser hijo es mucho más que la profesión que tenga el Padre. Un espíritu somos con el Señor. No sé dónde, cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús y el espíritu se vuelve a conectar con el Señor y nace y se une, un espíritu es con el Señor, y no sé dónde el Espíritu de Dios
está fusionado entre mí y yo entre Él, y es uno con el Señor. Esto es muy importante entenderlo, porque ya no voy de la mano de Dios como si estuviera fuera. Yo no digo, bueno, será algún día, bueno, pero Él estuvo conmigo, como si nos agarráramos las migajas de que está conmigo y eso es solamente. No, es mucho más que eso. Dios está construyendo una casa y donde Él está habitando dentro de esa casa. Entonces esto es, aquí deja claro 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo digo de vuelta, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario? Y en otra versión dice que vuestro cuerpo es templo, es el templo, vuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, el santuario de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. 20. Porque fuisteis comprado por precio, ¿sí? Por el precio de la sangre de Cristo. Glorificad por tanto a Dios en vuestros cuerpos. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, donde va construyendo una edificación. También Pedro habló en sus cartas, si uno lee en la carta de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, allí dice el apóstol Pedro, no lo voy a leer porque si no sería demasiado largo, pero dice Pedro, nosotros como piedras vivas, ser edificados y sobreedificamos como piedras vivas que vamos creciendo. Pedro, cuando él recibe ese mensaje, cuando Jesús le dice, Pedro, vos sos como una piedra y sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es cada uno, como un ladrillo cada uno que va edificando una casa para Dios. Entonces, esto es importante, Dios no está en los templos. Hoy en día están cerrados los templos por cuarentena, pero a Dios lo que le interesa es estar en este templo. Y esto es tremendo porque nunca van a poder sacar a Dios de los templos, porque los templos somos nosotros. Entonces dice en Efesios capítulo 4, yo pues el prisionero del Señor os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. En amor, en amor. Acordémonos que habíamos hablado en otro mensaje que la fe es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la forma de mostrar la fe es amando, es proveyendo, es dando, ¿sí? Las obras de amor es lo que van a mostrar nuestra fe. Muy bien, en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Verso 5, Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre, quien es sobre todos, a través de todo. En la otra versión dice por todos, pero aquí es a través es dentro, ¿sí? Un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entonces, Dios viene a esta forma a gobernar, un Dios que es eterno, un Dios que es omnisciente, que es omnipresente. No lo podés meter así, encapsular, sino que Él está por sobre todos, está en todos, abrazándonos, pero también está dentro de todos. Y esto es lo que marca la diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto. Es tremenda diferencia. Muy bien. Quien es sobre todo y a través de todo.
7. Pero a cada uno fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por la cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos. Llevó cautiva la cautividad, dice en la otra versión. Llevó cautivo una hueste de cautivos. Dio dones a los hombres y dio dones a los hombres. Él formó y metió dentro de nosotros y un regalo, una riqueza que tiene que salir esa riqueza de cada uno, porque va a ser el complemento y la unidad del cuerpo de Cristo, de la edificación de ese templo, de ese santuario, que es en nosotros, dentro de nosotros, por nosotros, sobre nosotros. Muy bien. Y lo de que ascendió, dice el versículo 9, que es sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Descendió hasta las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fue la forma de que Dios nos pudo reconciliar, nos pudo reconectar. Acordémonos que en el principio Él lo llenaba todo en todo. En Adán, antes de pecar, Dios llenaba todos los espacios en todo. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y todo lo llenaba todo, y se movían en gloria de Dios, se movían en esa dimensión del Espíritu de Dios, y estaban en esa frecuencia de Dios, en un solo Espíritu. Pero luego el pecado, cuando entra en Adán y Eva, son desconectados, por eso dice que morirán. Claro, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, y nosotros traemos esa herencia adánica desconectados de Dios. Entonces tenemos un mundo que no elige a Dios, y no lo está eligiendo a Dios. Entonces tenemos tinieblas y vacío. Entonces Jesús, ese plan divino de Dios de antes de la fundación del mundo de salvar a la humanidad, fue que Jesús vino y en la cruz del Calvario, cuando Él muere y cuando Él está crucificado y dice consumado es, terminado, ahora es terminada toda la obra, ahora es la redención, ahora es terminada la obra, y baja hasta las profundidades y allí toma cautiva a las huestes. Huestes significan ejércitos, ¿sí? Un ejército, pero un ejército que se va haciendo, que se va formando de independientes, de soldados independientes. Es una casa con ladrillos, con piedras vivas que son independientes, pero que vienen y se hacen una con la otra y se edifica la casa, el templo de Dios vivo, donde mora Dios. Entonces esto es importante entender, porque ¿qué es lo que sucedió ahí en la cruz? En la cruz, cuando Él muere, vinieron tinieblas y hubo terremotos y se oscureció el sol y se oscureció todo y los soldados mismos dijeron, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios, mirá lo que sucedió. Se apagó la luz cuando muere Jesús, se apaga la luz de la vida y es desconectado de Dios y es impresionante lo que estaba sucediendo en ese momento. Ha sido juzgada las naciones de la tierra y Dios vio que su propio Hijo se desprendía de Él porque muere y porque nos lleva a todos nosotros cautivos y baja hasta el Hades para buscar también a los que eran antes, a los que habían creído antes de Él y trae toda la humanidad consigo mismo para la resurrección, que es como una explosión, como una explosión de resurrección, de pronto la vida, de pronto la luz emerge y allí en ese momento trae dones. Entonces por eso es que cuando dice el 7, pero a cada uno fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a las huestes de cautividad y dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió, que es sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo, para llenarlo todo. Y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros,
con miras del equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificación, hablamos de un edificio, el cuerpo de Cristo como un edificio, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno, al Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrinas, en las maniobras tramposas de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino, verso 15, sino que hablando verdad en amor crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿sí? Por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por las provisiones de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro, de cada uno de nosotros, uniéndonos en crecimiento del cuerpo, se realiza en amor para su propia edificación. Para su propia edificación. Estamos viendo donde la iglesia está siendo como sacudida, limpiada, para ir a un nivel más alto de entendimiento, para que aparezca esta edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, no las denominaciones todas divididas, sino la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Está viniendo un despertar, está viniendo estamos siendo confrontados, que ya no tenemos que seguir en el antiguo pacto con un Dios de afuera, sino ya tenemos que hacernos cargo de esta edificación del cuerpo de Cristo, edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que unirnos al Padre, tiene que venir esa luz, tiene que irrumpir esa riqueza que Dios ha puesto y tiene que ya ser edificada esta iglesia, este cuerpo de Cristo, ya de una vez por todas dejemos las cosas secundarias y avancemos en la luz de Dios, avancemos en la gracia, avancemos en la riqueza que Dios ya te puso dentro. En el nombre de Jesús, levántate, levántate. Únete al Espíritu Santo. Un solo Espíritu somos con el Señor. Eso no sucedió en el Antiguo Testamento. Un solo Espíritu somos con el Señor. Él nos volvió a meter desde que resucitó Jesucristo. Hay un nuevo pacto, hay un pacto eterno muy diferente al Antiguo Pacto. Y no lo mezclemos, no lo agüemos. Que no sea aguachentado por el Antiguo Pacto. Que seamos edificados en Cristo. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre Dios poderoso. Amén. Amén.